tal? Vídeo tutorial número 2 del curso de Java, en el que vamos a hacer una disección de un programa Java para entender en profundidad sus partes y el modo en que funcionan y se relacionan entre sí. Para hacerlo vamos a utilizar lo que ya aprendimos en el primer vídeo tutorial. Vamos a crear un nuevo proyecto en NetBeans. Así que, siguiendo algunos de los sistemas que ya sabemos, pulsando sobre File New Project o pulsando sobre el icono de nuevo proyecto, se nos abrirá la ventana. Y en categorías elegimos la categoría Java, y dentro de la categoría Java, Java Application. Pulsamos sobre Next. Vamos ahora para este proyecto, para hacerlo desde cero y ver las distintas partes, vamos a desmarcar aquí donde pone que cree la clase main. Vimos ya en el anterior vídeo tutorial cómo automáticamente NetBeans nos crea la clase principal de nuestro programa, pero ahora no queremos que nos la cree, así que lo desmarcamos. De momento hemos creado el proyecto, pero no tenemos ningún archivo. Vamos a ver cómo podemos ir añadiendo archivos a nuestro proyecto desde File, New File. De nuevo también podríamos hacerlo con el icono que aparece aquí en la parte superior izquierda, igual que hacíamos para los proyectos. Para este primer archivo elegimos como tipo de archivo Java vacío, Java File. Aquí tenemos el asistente para la creación de un nuevo archivo. Vamos a darle en class name anatomía. Esto, como vemos, ya está en el proyecto creado, así que dejándolo así pulsamos sobre Finish. Y vemos cómo ya nos ha creado el archivo de nombre anatomía Java. Y desde aquí ahora, como le indicamos un archivo vacío, podemos empezar a escribir el contenido. Recuerda empezar con el archivo en blanco. Si antes, cuando creaste el proyecto, te creó el archivo, recuerda que en cualquier momento, igual que con otras partes, podemos cualquier archivo pulsando con el botón derecho y pulsando sobre Delete podemos borrarlo. Ya decíamos que aquí queremos empezar con un archivo en blanco para ir viendo paso a paso la estructura básica de un archivo Java. Empezamos a escribir nuestro código. Recuerda que ahora estamos escribiendo código de programación, por lo tanto hay que escribirlo exactamente del modo en el cual nos pide el programa que lo escribamos. Vamos a llamarle, por ejemplo, como decíamos, igual que el nombre del archivo. Así que ponemos class anatomía empezado con mayúsculas. Abrimos las primeras llaves. Y ya vemos cómo nos ayuda NetBeans, en este caso el editor, como ya va indentando, sangrando el contenido para que aparezca del modo en el que queremos. Vamos a escribir aquí ahora public static void main string que ya iba un error, por ejemplo, string, y ahora aquí args. Recuerda que de momento lo que estamos haciendo es escribiendo la estructura básica. Explicaremos en un momento esto fundamental, justo es la razón por lo que estamos haciendo. Vamos a abrir unas nuevas llaves y ahora aquí escribimos lo que en su momento será el código. De momento vamos a poner simplemente un comentario: mi primer programa Java va aquí. Y como vemos, también ya nos ha cerrado las llaves automáticamente NetBeans. Asegúrate de escribir todo en mayúsculas o minúsculas según tenga que ser en cada uno de los casos, lo que se denomina capitalizar en inglés. De no hacerlo así, puede que tengamos errores a la hora de compilar el código. Una vez comprobado que no hay errores, en cualquier momento recuerda que puedes ir guardando el contenido, pulsando por ejemplo aquí en el icono de salvar todos los archivos que ya han sido salvados. Pues con esto tenemos la estructura básica, los cimientos de un programa Java.
En muchas otras ocasiones, cuando vayamos creando programas Java, vamos a tener que empezar exactamente como con lo que aquí estamos viendo ahora. Cambiará el nombre de la clase, que aquí llamamos anatomía, y llevará en cada caso el nombre del programa que queremos crear. Esta es la estructura de un programa Java básico. De momento puede que lo que aquí esté escrito no lo entiendas, excepto esta línea que está en castellano, como vemos ahí. El resto pues es código que vamos ahora a empezar a analizar. Y empezamos por la primera línea del código, la que aquí vemos, en la cual lo que hacemos es declarar una clase. Usamos, como vemos, la palabra clave class y el nombre que queremos darle a nuestra clase. Si quisiéramos traducir al castellano lo que le estamos diciendo a la máquina con esta línea, sería algo así como decirle: quiero que mi programa Java se llame anatomía. Y de este modo el ordenador lo entenderá. Como debes recordar del primer vídeo tutorial del curso, cada instrucción que le vayamos dando al ordenador es lo que se denomina un statement en inglés. Vamos a traducirlo por declaración. Es una declaración cada una de las instrucciones que le vamos dando al ordenador. Y este primer statement, esta primera declaración class, es el modo en el que le vamos a dar a nuestro programa un nombre. Es usado para determinar otras cosas sobre el programa, como iremos viendo a lo largo del curso. Pero de principio es el que nos va a servir para darle un nombre a nuestro programa. El significado del término class es que el programa de Java se llaman también, se conocen con ese nombre, son clases Java. Vemos cómo el nombre del programa, anatomía, coincide con el nombre del archivo de nuestro proyecto, que es también anatomía Java. Un programa Java debe tener un nombre que coincida con al menos parte del nombre del archivo y debe capitalizarse del mismo modo. Si no lo hacemos así, de nuevo, dependiendo de cómo tengamos configurado el programa, esta declaración de clase podría darnos error. Así que, por tanto, la declaración de clase debe coincidir con el nombre del archivo en el que se guarda. Otra cosa importante a recordar en un principio. Vamos ahora con nuestra segunda línea del programa, nuestra segunda declaración. Se trata de la declaración o el statement main, otro de los clave en un programa Java. Con esta línea lo que le estamos diciendo al ordenador es que la parte principal de nuestro programa empieza aquí, donde aparezca main. Cuando creamos un programa en Java, casi siempre van a estar organizados en diferentes secciones, así que tenemos que contar con un medio para identificar la parte del programa que debe ser manejada primero por el ordenador. Y eso se hace mediante el uso del statement, la declaración main, que es el punto de entrada a la mayoría de los programas Java. Hay excepciones, como pueden ser, por ejemplo, los applets, que son programas que se ejecutan como parte de una página web, y los servlets, los programas que se ejecutan en un servidor web. Pero la mayoría de los programadores en Java usan main como la declaración de punto de partida, de inicio de su programa. En su momento iremos viendo a qué se refiere cuando es declarado como public static void y que se le pase, como vemos, un string como argumento. Ya vimos también en el primer video tutorial cómo esto automáticamente lo puede crear, si le indicamos que cree ese archivo main Java, el propio NetBeans. Ahora simplemente lo estamos haciendo por razones pedagógicas de explicación de la estructura de un programa Java. Pero esto que vemos aquí, en muchísimos casos, va a tener que aparecer siempre que empieces a crear un programa Java. Veamos otra de las partes clave en la organización del código. En este caso son las llaves. Observa que en estas líneas de código que hemos escrito, excepto en la línea 3, en el resto, en todas aparecen llaves de apertura o cierre. Observa también
como NetBeans nos ayuda a ver la relación que existe entre llaves, cuáles son las de apertura y cierre. Simplemente pulsando vemos cómo marca en amarillo las dos llaves relacionadas. Aquí tenemos una en el inicio y aquí tenemos otra dentro de main. Las llaves son uno de los modos con los que contamos para agrupar partes del programa. Todo lo que se encuentra entre la llave de apertura y la llave de cierre forma parte de un mismo grupo y el ordenador sabrá, por tanto, dónde empieza y dónde acaba ese grupo. Estos agrupamientos en programación se conocen con el nombre de bloques. En este código, por ejemplo, vemos como la llave de apertura que se encuentra en la línea 1, esta de aquí, está asociada con la llave de cierre de la línea 5. Con esto lo que hacemos es convertir el programa entero en un bloque, ya que todo su contenido, como vemos, está incluido entre estas dos llaves. Así que, por tanto, así le indicamos al ordenador el inicio y el fin de un bloque que en este caso coincide con la clase anatomía. Y para organizar el código se pueden localizar bloques dentro de otros bloques. Así, este programa anatomía tiene llaves en la línea 2 y en la línea 4, estos otros dos que vemos aquí, y que establecen otro bloque dentro del bloque de la clase anatomía. Podría haber, desde luego, más bloques, bloques de bloques y así sucesivamente. Este es el bloque que empieza con la declaración main. Y todo lo que se encuentra dentro de este bloque de la declaración main es una instrucción, un comando para que el ordenador lo maneje como un todo cuando el programa sea ejecutado. De momento, dentro de main solamente tenemos esta línea, esta declaración, que como vemos es un comentario. Esto es lo que se denomina en inglés un placeholder o un marcador de posición para indicar el sitio donde vamos a tener que escribir posteriormente código. Estas dos barras que aparecen aquí al principio le están diciendo al ordenador que ignore esta línea. Se incluye en el programa solo para que los humanos, cuando estemos leyendo el programa, tengamos información sobre lo que se quiere hacer en una determinada parte del mismo. Así que estas líneas, que no son para las que las lea la máquina, sino para explicaciones a los humanos, es lo que se conoce en programación como comentarios. Pues solo con estas líneas, con estas 5 líneas, hemos creado un programa Java completo. Podemos compilarlo y no nos dará error porque no existe ningún error en lo que hemos escrito, aunque si lo ejecutamos de momento no va a pasar absolutamente nada. Creo que está clara la razón de que ocurra eso. No le estamos diciendo al ordenador qué es lo que tiene que hacer. Dentro del bloque del statement main solamente hemos incluido un comentario que, como ya dijimos, va a ser ignorado por el ordenador. Así que, por tanto, podemos ejecutarlo, pero no dará ningún error ni nos mostrará nada porque no se lo estamos indicando. Así que vamos a tener que añadir alguna otra declaración entre las llaves de apertura y cierre del bloque main para que nuestro programa haga algo. Observa como tal como está. Si pulsamos para que nos lo compile, el archivo en este caso ya estaba compilado, lo compila sin ningún programa. Y si pulsamos sobre ejecutar, observa como aquí indica que se ha construido de modo correcto y se ejecuta run, pero no hace absolutamente nada porque no lo indicamos así que lo haga. Veamos entonces cómo podemos incluir una nueva declaración, un nuevo statement para que sí haga algo. Y para hacerlo vamos a empezar por explicar cómo se usan las variables en Java.
porque en todos los programas que escribimos, prácticamente en todos, vamos a necesitar lugares en los que poder almacenar información durante periodos de tiempo. Y para hacer eso es para lo que usamos una variable. Las variables son lugares de almacenamiento que pueden contener información de distintos tipos. Puede ser que sea texto, pueden ser números, pueden ser decimales, pueden ser valores verdadero, falso, caracteres, etcétera, etcétera. Las variables son muy sencillas, es una de las partes clave en la creación de programación. Ya digo, prácticamente siempre las va a haber en un programa y se llaman variables justo por eso, porque los valores que contienen pueden ir modificándose, pueden ir variando a lo largo de la ejecución de un programa. Así que vamos a sustituir el comentario por la siguiente línea que tiene que estar escrita exactamente así. Lo explicaremos en un momento. String, saludo, igual, y ahora entre comillas el texto que queramos que aparezca. Por ejemplo, bienvenido al curso de videotutoriales de Java. Y la declaración, el statement, acaba con un punto y coma. Como vemos, de momento no nos muestra ningún error, por lo tanto, al menos sintácticamente está bien escrito. Pues con esta línea lo que le estamos diciendo al ordenador es que almacene la línea de texto, bienvenido al curso de videotutoriales Java, en una variable de tipo string y de nombre saludo. Porque otra cosa importante a recordar es que en un programa Java tenemos que decirle al ordenador el tipo de información que se va a guardar, que va a contener una variable. Aquí, así, en este caso, la variable saludo que estamos creando va a contener, como vemos, un string. Cuando hablamos de string en código nos referimos a cadenas de texto, un texto que puede incluir desde luego letras, números, signos de puntuación, caracteres, algo similar a cualquier cosa que escribas puede incluirse como un string y siempre, como vemos aquí, tiene que ir entre comillas. Esto es lo que le indica a el programa que estamos hablando de un string. Pero en Java también hay que declarar el tipo de variable. Hay otros lenguajes de programación donde no es necesario, pero en Java, como vemos, es necesario que le indiquemos cuando creemos una variable el tipo de variable. Y también cuando escribimos este statement o esta declaración, tiene que terminar con un punto y coma. Puntos y coma que son como el punto y final dentro de una sentencia cuando estamos escribiendo texto. El ordenador es lo que va a usar para determinar cuándo finaliza el lugar donde finaliza una declaración y también para saber a partir de dónde tiene que iniciar la siguiente. Por lo tanto, en esta declaración lo que hacemos es crear una variable de tipo string e incluir dentro de ella, almacenar la información que aquí vemos. Llegado el punto y coma, esta declaración se termina. Piensa un momento e intenta determinar ahora qué crees que hará el programa si lo compilamos y lo ejecutamos. Ahora ya tenemos almacenada una información dentro de una variable. ¿Qué ocurrirá si ejecutamos el programa? Aquí tenemos el programa. Vamos a pulsar sobre ejecutar y observa cómo aparece exactamente lo mismo de antes. Nos indica que ha sido construido de modo correcto, pero no aparece absolutamente nada. Creo que la razón también está clara. De momento hemos hecho que el ordenador guarde una información en una variable, pero no le hemos indicado, no le hemos ordenado que la muestre en pantalla ni el modo en que debe hacerlo. Por tanto, esto es algo que ocurre, pero ocurre en la sala de máquinas del programa. Ha guardado esa información de momento y nada más. Así que veamos ahora cómo podemos hacer para mostrar los contenidos de una variable. Y ahora, para que se nos muestre,
el contenido de la variable podemos usar ya un viejo conocido, aunque aún estamos empezando el curso, ya lo hemos usado en el anterior video tutorial, el system out. Observa que nos va apareciendo también la ayuda si es necesario y puede hacerlo. Recuerda en este caso que vamos a utilizar print ln, y ahora la diferencia respecto a lo que hicimos en el anterior video tutorial, aquí le pasábamos directamente el string como parámetro. Ahora lo que tenemos que pasarle es la variable, que es la variable saludo, como ahí indicamos, y es una nueva declaración, la terminamos como un punto y coma. Observa como de nuevo no aparece ningún error, por lo tanto sintácticamente está bien escrito. Y ahora sí, con el uso de system out println, lo que le estamos indicando es que muestre en la pantalla del dispositivo que esté utilizando el ordenador la información que es la información que está guardada en la variable saludo, y que ya sabemos es la que tenemos aquí arriba. Así que por tanto ahora sí ya tenemos un programa que va a llevar a cabo algo mediante el uso del system out println. Vamos a hacer que muestre el contenido de la variable saludo en la pantalla de nuestro dispositivo del ordenador. Así que guardamos todo y pulsamos sobre ejecutar, y observa como ahora aparece el mismo mensaje, pero ahora nos muestra el resultado también en la pantalla, indicando que se ha ejecutado, y ahora sí que ya hace algo nuestro programa, nos muestra el contenido de la variable saludo como le indicamos. Tenemos por tanto en estas 7 líneas de código nuestro primer programa en Java operativo. Y aquí vemos esa disección, la anatomía, punto por punto del programa, línea a línea. El número de líneas puede variar porque, como vemos aquí, la llave de apertura, por ejemplo, la anatomía podría ir en una segunda línea o ir en la misma. Lo mismo pasa con otros. Así que aquí vemos en la primera línea que lo que hacemos es indicar el nombre y el lugar donde empieza el programa. Aquí empieza el programa de nombre anatomía. En la siguiente línea es donde le indicamos dónde empieza la parte principal del programa, con el uso de main, como ya sabemos. En la tercera lo que hacemos es almacenar el texto, un determinado texto, dentro de una variable de tipo string a la que llamamos saludo. En la cuarta línea lo que hacemos es hacer que se imprima el contenido de la variable en pantalla, y las otras 2 líneas son las llaves de cierre, con la cual termina la parte principal del programa y termina el propio programa con cada una de estas 2 llaves. Tenemos aquí por lo tanto una estructura básica de un programa operativo Java. Ya sabemos que en la creación de un programa Java, además de la creación en sí, tenemos que llevar a cabo también los arreglos en aquellos errores que vayan apareciendo. Tenemos que compilar el programa y tenemos que ejecutarlo. Son cosas que ya hemos visto y hecho en varias ocasiones de momento. Solo señalar que cuando se lleva a cabo la compilación, lo que hacemos es crear un nuevo archivo. Lo que va a hacer en este caso NetBeans Java es crear un nuevo archivo de extensión class. Todos los programas de Java, cuando son compilados, lo que hacen es crear archivos de clases que tienen esta extensión .class. Podemos verlo, como decíamos, dentro de donde se van guardando los proyectos que vamos creando con NetBeans. Aquí tenemos este proyecto Anatomía, y vemos como dentro de Anatomía, en la carpeta build, existe una carpeta llamada Classes, y dentro de esta carpeta es donde va a ir creándonos el archivo cada vez que lo vayamos compilando con el nombre del programa y con la extensión class.
Un programa Java, un proyecto creado en Java, suele estar formado por varias clases que funcionan al unísono, juntas entre sí, pero para un sencillo programa como el que hemos creado ahora, solo necesitamos una clase. Terminamos viendo un poco más en detalle uno de los temas clave al escribir código, que es el tema de cómo ir solucionando los errores que van apareciendo. Cuando incluimos algún tipo de error en nuestro código, inmediatamente aparece un punto rojo en el panel de edición a la izquierda. Punto rojo que además nos da información sobre lo que está ocurriendo. Si pones el cursor sobre el punto, observa cómo aparece una información en la que en la primera línea aparece el mensaje de error. En este caso, como vemos, pone cannot find symbol. En la segunda línea, que indica el lugar concreto en el que se ha producido este error, que como vemos aquí nos indica que es en out, en el que le he añadido una t más de las que tiene que poner, y observa cómo lo localiza, symbol variable out. Y después aparece también el programa, la clase dentro de la cual se está utilizando. Observa cómo si modificamos el error, el mensaje de error también va a cambiar. Vemos como ahora le decimos que nos imprima una variable que no existe porque la variable tiene otro nombre, saludo y saluda. Si vamos aquí, de nuevo vemos como nos dice que no encuentra el símbolo, la variable saluda y la localización que es dentro de la clase anatomía. Por lo tanto, nos da información que no siempre nos va a llevar inmediatamente al lugar donde está el error, pero que nos puede dar muchas pistas para poder localizarlo. Buscando, aquí rápidamente vemos que sería un error de lo que denominan en inglés typo. Al escribir, en lugar de poner saludo, pusimos saluda, con lo cual con cambiarlo se solucionaría. Así que de gran ayuda, también nos indicaba donde se encontraba dentro del programa. Así que recuerda que en esos mensajes siempre nos va a decir el nombre del programa, la parte en la que aparece, la clase en la que aparece, por ejemplo, el tipo de error que se está produciendo y la línea en la que se encuentra el error, que es la misma en la que aparecerá el punto rojo. Pues hasta aquí llegamos con este segundo vídeo tutorial de Java, con el cual debería ya estar más claro cuál es la anatomía básica de un programa con este lenguaje de programación. Hemos también utilizado ya variables, guardado información y recuperado información desde variables. En estos días, que siempre suelen ser muy especiales, pues simplemente me despido deseándoos a todos que lo paséis muy bien en estas fiestas. Por hoy nada más, feliz Navidad a todos, nos vemos.